Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalai, es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Judas capítulo 1. Arrancamos una carta y la terminamos bien cortito en un solo capítulo para seguir creciendo nuestra relación con Dios. Recuerda estudiar este capítulo antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder tener este tiempito para juntos aprender más, para juntos crecer más, encontrarte en tu palabra y poder disfrutar de una relación contigo. Señor, muchas veces en nuestra intención de acercarnos a ti, podemos ser confundidos por voces que no deberíamos escuchar. Voces que terminan distorsionando nuestra relación contigo. Voces que nos llevan a cualquier lugar menos al cual deberíamos ir, que es a tu lado. Por lo cual, Señor, danos sabiduría para poder saber qué tener en cuenta, qué mirar, qué observar, cómo diferenciar, porque tenemos un corazón que de verdad te necesita, un corazón que de verdad te busca. Entonces, danos sabiduría, por favor, Señor. Guíanos en este tema. Bendice la vida de cada uno de mis amigos que está escuchando este episodio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cómo diferenciamos entre maestros verdaderos de los falsos para no terminar rechazando a todos sin distinción o prestando oídos a quienes no deberíamos escuchar en medio de una sociedad que nos presenta un sinfín de opciones a tal punto que llegamos a dudar qué es verdad y qué no? En la Biblia, igual que nos pasó cuando estudiamos el libro de Santiago, hay muchos Judas. Pero Judas capítulo 1, versículo 1, nos dice que el que escribe esta carta era hermano de Jacobo, otra forma de llamar a Santiago. Entonces se cree que este Judas, al igual que el Santiago que escribió su carta, es medio hermano de Jesús que creyó en él luego de su resurrección y que se convirtió en un discípulo y líder de la iglesia cristiana en sus comienzos. Judas era conocido como un maestro viajero y misionero. No sabemos a qué comunidad de iglesia en específico le escribió, pero lo más probable es que estuviera compuesta en su mayoría de judíos que se habían convertido al cristianismo. Su estilo de escritura asume un profundo conocimiento de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento de su parte, como también de otras literaturas judías populares. Judas se ha enterado de una crisis que enfrenta la iglesia y esto nos ayuda a entender el diseño de la carta que, para mi gusto, cada uno tiene su opinión, está infravalorada y opacada por lo cortita que es, pero eso es opinión personal. Judas empieza con un encargo inicial, seguido por una larga advertencia y acusación contra líderes corruptos que han influenciado a la iglesia. Fíjate que este siempre fue un tema bastante repetitivo en las cartas del Nuevo Testamento y lo sigue siendo hasta hoy porque siempre va a pasar. Y luego Judas cierra completando el encargo de lo que la iglesia debía hacer a partir de toda la explicación que les dio. Con eso dicho, Judas comienza pidiendo a la iglesia que luche por la verdadera fe cristiana. Él dice que su plan había sido escribir una carta más larga que explorara nuestra salvación compartida a través de Jesús. Pero ese proyecto se retrasó cuando escuchó las noticias urgentes acerca de lo que la iglesia estaba pasando con respecto a los falsos maestros. Y así, él escribió esta profunda pero muy breve carta para enfrentar rápidamente este asunto antes de que siga creciendo. Judas no ataca las enseñanzas de estos maestros, sino su manera de vivir. Y yo me pregunté, ¿por qué hace esto? Porque así como no hace falta que te explique que una naranja está podrida si por fuera tú ya ves que está blanca, porque es algo obvio que no debes comer esa naranja, el razonamiento de Judas es el siguiente. Si moralmente estas personas son un desastre, ni siquiera hace falta hablar del mensaje que predican. ¿Se entiende? ¿De qué forma entonces la vida de estos maestros mostraba que su mensaje no valía la pena ser escuchado? Primero que nada, ellos han distorsionado la gracia de Dios como una, vamos a llamarlo, licencia para pecar. Ellos piensan que, bueno, fuimos perdonados, ahora tenemos el Espíritu Santo, así que podemos hacer lo que queremos, especialmente en lo que se trata de dinero y sexo.
Y segundo, estos falsos maestros, a quienes escribe Judas a la iglesia para que se cuide de ellos, están traicionando a Jesús al rechazar su autoridad y sus enseñanzas. Por eso, continúa con una advertencia más larga para que se mantengan alejados de ellos. ¿Cómo hace esto? Lo hace ofreciendo dos grupos de 3 ejemplos del Antiguo Testamento. Fíjate, el primer trío es acerca de personas rebeldes que en el pasado recibieron la justicia de Dios. Entonces Judas las menciona para que entiendan la gravedad del asunto. ¿Qué ejemplos menciona? Primero, los israelitas que se rebelaron contra Dios en el desierto y allí murieron sin entrar en la tierra prometida. Segundo, los ángeles que siguieron a Lucifer en su rebelión contra Dios en el cielo y fueron expulsados de allí. Y tercero, la ruina de Sodoma y Gomorra en Génesis, donde hombres violentos intentaron tener sexo con ángeles enviados por Dios en forma de humanos. O sea, fíjate, ante lo que Judas en el capítulo 1, versículos 8 al 10, dice lo siguiente. De la misma manera, o sea, como le pasó a los israelitas, a los ángeles y a Sodoma y Gomorra, también estos soñadores, haciendo referencia a los falsos maestros, los líderes corruptos que se habían infiltrado en la iglesia, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ja! Judas estaba enojadísimo. Piensa que les dijo, ¿no? Iba a escribir más, pero les escribo rápido porque necesito parar con esto. Y les dice, va a pasar lo mismo con estos maestros si siguen haciendo eso. Después de esto, Judas presenta un segundo grupo de 3, un segundo trío. Personas rebeldes que corrompieron a otras personas. Para eso menciona a Caín, que mató a su hermano, pero luego se fue a construir una ciudad donde reinó la violencia. A Balaam, el profeta, que no pudo maldecir a Israel, así que sedujo al pueblo de idolatría y corrupción moral. Y luego a Coré, el levita, quien dirigió una rebelión contra Moisés que terminó en desastre para otras personas. Ellos son como los pastores egoístas de Ezequiel, o como las nubes sin agua de Proverbios, o como las furiosas olas de Isaías. Por lo que no son verdaderos seguidores de Jesús, solo buscan crear caos donde quiera que van. ¿Cuál será el resultado para estos falsos maestros? Judas capítulo 1, versículo 13 dice, para ellos está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Por lo que no les conviene seguirlos en lo que está diciendo Judas porque al final se van a perder. Están muertos para siempre. ¿Cuál es la advertencia entonces que nos queda a nosotros? ¿Cómo podemos rescatar de este mensaje de Judas ante lo que estaba pasando en una iglesia del siglo I a nuestra propia realidad en la actualidad? ¿Qué nos dice sobre quién es Dios y cuál es su dirección para nuestra vida? Quiero resaltar por lo menos 3 advertencias. Primero, nos advierte acerca del carácter de los falsos maestros para que podamos identificarlos. Judas capítulo 1, versículo 16 dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. En otras palabras, esta gente se queja de todo, lo critica todo. Solo quiere que se cumplan sus deseos egoístas, no lo que dice la Biblia. Hablan con orgullo, con arrogancia, con soberbia y cuando hablan bien de los demás, lo hacen solo para aprovecharse de ellos. Vivimos en una generación a la cual la cultura nos predica que nuestra experiencia es más autoritativa, tiene más autoridad sobre nuestras decisiones que la revelación de Dios sobre qué es y qué no es verdad. Hay una crisis en nuestra generación, no de información, sino de educación. El adoctrinamiento de medios de comunicación, redes sociales, colegios, universidades, nos ha vuelto vulnerables a la propaganda. El poco conocimiento que tenemos es técnico. ¿A qué me refiero con esto? A que no aprendimos a pensar. Cosa que busco promover en cada uno de los episodios con preguntas para reflexionar y no solo una superficial transacción de datos. Entonces, ¿cómo
Esperar mantenernos firmes en un escrito está, en un Dios dijo así, si ni siquiera sabemos lo que está escrito. Y lo peor es que mientras más tiempo estamos con ojos vendados, menos capaces somos de ver claro cuando tenemos la luz de la Biblia delante nuestra. Así que reflexiona. ¿Conoces tu Biblia? ¿Sabes por qué crees lo que crees? ¿Es la Biblia la autoridad sobre tu vida o no pasa de un libro de consulta? Si comparas el tiempo que pasas consumiendo otro tipo de contenido con el tiempo que pasas estudiando tu Biblia, ¿qué dice esto sobre por qué es tan fácil ser engañados por el primer falso maestro que se presente? ¿Puedes sostener tu sistema de creencias con la Biblia o lo haces porque, no sé, siempre te dijeron que era así, pero no tienes la menor idea de por qué? Ojo, no digo esto para que digas, ay, soy un desastre y ahora, No, no busco desanimarte, sino sacudirte para que veas la realidad, porque tu vida depende de esto. Si no conoces cuál es la verdad, ¿cómo lograrás identificar la mentira? Segundo, la segunda advertencia que nos da Judas es que no nos sorprendamos de que esto suceda porque no será la única vez que vamos a pasar por esto. Judas capítulo 1 versículos 17 y 18 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y hoy en día sigue sucediendo lo mismo. Siempre se levantarán falsos maestros dentro de la iglesia. No nos tiene que sorprender esto. No es algo nuevo, no es moda, no. Siempre pasó. Son personas usadas por Satanás, lobos vestidos de ovejas. ¿Para qué? Para alejarnos de nuestro único pastor. Por eso constantemente escuchamos predicar diferentes tipos de evangelios. Un evangelio narcisista, donde Dios existe en función de mis sueños, mis deseos, mis anhelos. Un evangelio terapéutico, donde Dios está para hacerme sentir bien conmigo mismo y ser mi mejor versión, nada más. Un evangelio activista, donde todo se resume a acciones sociales para hacer de este mundo un mundo mejor y salvar el planeta. Un evangelio de gracia sin obras, donde todo te es lícito y todo te conviene. Total, ya soy salvo. Un evangelio relativista, donde la Biblia se ajusta a las ideologías de moda en nombre del progresismo. Un evangelio moralista, donde todo se trata de que seas una buena persona y la Biblia, bueno, la Biblia es un libro de consejería espiritual. Un evangelio de prosperidad, donde mides las bendiciones de Dios de forma material. Un evangelio individualista, donde no necesito de la iglesia. Lo importante es que de alguna manera llene esa necesidad espiritual con el universo o con lo que más me atraiga. Y ni hablar de todas las creencias, pensamientos, filosofías e ideologías predicadas 24/7, tanto en medios convencionales como también los medios de comunicación, colegios y universidades, redes sociales, películas, series, música, podcast, libros. Tradicionalmente como iglesia hemos sido sobreprotectores. ¿A qué me refiero con esto? A que hemos formado una burbuja de esto es lo que nosotros creemos y no necesitamos nada más. Pero en la era que vivimos necesitamos una generación formada de tal manera que sepa tan bien qué cree y por qué cree lo que cree. Que tenga la capacidad de dialogar con las creencias predicadas por la sociedad. Porque también sabe por qué no cree lo que no cree. Como el propio Pablo en el Areópago de Hechos 17 lo hizo con los atenienses. Si no, fácilmente somos acusados de fanáticos religiosos. Lo que hace de un entusiasta un fanático es su tenacidad desmedida. ¿El fanático qué hace? Se ahorra todo este proceso de saber por qué cree lo que cree y demás que estoy describiendo, acepta solamente como cierta una idea u opinión que no ha sido filtrada con detenimiento y objetividad y que luego se va a forzar en imponer sobre los demás como una verdad absoluta sin él ni siquiera saber por qué eso es una verdad. Pero Dios no nos llama a eso. Dios no nos llama a eso. Por lo cual, reflexiona. ¿Conoces por qué la sociedad piensa como piensa?
¿Qué influencias a lo largo de la historia han moldeado el pensamiento humano para sostener las ideologías que hoy predica la cultura? ¿Quiénes son sus principales pensadores? ¿Qué es lo que proponían? ¿Por qué? ¿Dónde están las falacias de sus argumentos, los vacíos de sus construcciones? ¿De qué formas podemos llevarlos desde lo que para ellos es conocido hacia lo desconocido? ¿Qué materiales has leído sobre apologética para tener argumentos que sostengan tu fe? ¿Qué evidencias tienes para tu creencia en Dios, en Jesús, en la Biblia? ¿Conoces la historia de la iglesia cristiana, sus principales referentes? ¿De qué forma estás invirtiendo tu tiempo y dinero en función de cambiar tu realidad con respecto a este tema? Porque si no hacemos algo al respecto, saldrás de la puerta de la iglesia y créeme que la sociedad te comerá vivo como a tantos que, si miras el espacio al lado tuyo en el banco de la iglesia, recordarás que en algún momento se sentaron así, como tú estás sentado, pero hoy ya no están. ¿Sí o no? Tercera advertencia que nos da Judas, que fácilmente seremos víctimas de estos falsos maestros, a menos que, como dice Judas capítulo 1, versículos 20 al 21, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesús para vida eterna. Y no solamente debemos preocuparnos por nosotros mismos ser las víctimas, sino también por aquellos más débiles en la fe, que fácilmente son influenciados por estas personas que nos dicen lo que queremos escuchar. Para eso, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos, según te lo indicare su providencia. Y podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios, y ella será cada vez más semejante a la de Cristo. Somos una generación cuya gran mayoría está jugando a ser cristiano, pero no lo es. Una generación que se engaña a sí misma. Una generación con información pero sin intimidad. Una generación con conocimiento pero sin transformación. Una generación cuya lealtad se encuentra con el mejor postor. Cuando la mayor necesidad del mundo es la de una generación que no se compre ni se venda. Una generación que sea sincera y honrada en lo más íntimo de sus almas. Una generación que no tema llamar al pecado por el nombre que le corresponde. Una generación cuya conciencia sea leal al deber como la brújula al polo. Una generación que se ponga de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Por lo cual, reflexiona. ¿Estás siendo paciente a largo plazo, entendiendo que es un proceso, pero perseverante a corto plazo, entendiendo que es una decisión diaria? ¿De qué formas te estás protegiendo de los falsos maestros? ¿Qué decisiones debes tomar para no ser víctima de sus engaños? Judas termina su carta adorando al Dios que protegerá a su pueblo y los librará de caer. Judas no critica ni se enfoca en las enseñanzas de los falsos maestros, como sí lo hacen por ahí otras cartas, sino en su manera inmoral de vivir. Ese es su foco, la cual niega a Jesús. Así que Judas está aplicando aquí lo que Jesús les enseñó a sus discípulos. Si realmente me aman, obedecerán mis enseñanzas. Para los cristianos, la manera en que vives es el indicador más confiable de lo que realmente crees. Entonces pídele a Dios que te dé sabiduría, que te dé discernimiento, que te ayude a diferenciar entre la verdad y la mentira, entre lo verdadero y lo falso, entre lo correcto y lo incorrecto. Pero para eso tu Biblia tiene que estar abierta. ¿Quieres que Dios te hable mucho, mucho, mucho? Entonces lee tu Biblia mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque la sociedad de hoy fácilmente nos puede arrastrar
con cualquier tipo de ideas y pensamientos. Pero necesitamos ser una generación que se sostenga de la verdad de Jesús, que se sostenga en su palabra y se mantenga firme sin importar todo lo que pase. Y ese cambio comienza contigo, ese cambio comienza conmigo, en que no solamente seamos miembros pasivos de la familia de Dios, sino que activamente podamos levantarnos por aquel que se levantó primero por nosotros en la cruz del Calvario. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, tú conoces el corazón sincero de mi amigo, de mi amiga que está escuchándome en este momento. Tú sabes cuánto te está buscando, cuánto te está necesitando y cuánto quiere encontrarte. Entonces, Padre, solamente queremos consagrarnos hoy a ti y decirte, ayúdanos. Ayúdanos a no ser engañados. Ayúdanos a siempre poder ir, buscar en tu palabra, poder ver si es lo que tú dices, incluso lo que yo estoy diciendo, que no escuchen mis palabras y estas entren sin filtro en su cabeza, sino que vayan a la Biblia, que lean, que comparen, que investiguen y que realmente esto sea un motivador para buscarte más y más, Señor. Pero que ante tantas ideas que confunden nuestra mente, que siempre tú nos ayudes a poder saber cuál es tu verdad y que siempre tu palabra sea la que ilumine esa verdad para que podamos guiarnos por esa palabra. Ayúdanos, Señor, a poder vivir no solamente de palabras, sino de ejemplo. Y a que en medio de una iglesia que siempre crecerá con estos falsos maestros, engañadores, gente que se aprovecha y que dice lo que uno quiere escuchar, podamos siempre mirarte a ti y poder en ti encontrar la verdad. Sana el corazón de aquella persona que por ahí fue dañada por estas personas que no te representan, Señor. Y gracias, porque hoy tú nos das la oportunidad de poder reiniciar nuestra vida contigo. Nos entregamos hoy a ti, Padre. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no para.